Euskal Herria es mi tierra madre, un país al que amo apasionadamente, una tierra mágica y antigua de una belleza sobrecogedora. Nos gusta pensar que nuestra historia como pueblo es un misterio único e indescifrable, una historia romántica envuelta en viejas creencias, sin nombres ni fechas precisas. Pero eso no es historia. Esa es la mitología de un pueblo. He dedicado casi toda mi vida al estudio de Euskal Herria y a la investigación de su historia y su cultura. Una parte muy importante de la vida de los vascos está profundamente unida al mar. El mar ha modelado nuestra personalidad y nuestra historia de los últimos siglos. Y solo muy recientemente hemos empezado a alejarnos de él como modo de vida. A través de la historia, miles de familias vascas han entregado las vidas de sus hijos al mar. A cambio, ha habido periodos en los que el mar nos ha proporcionado algunos de los mejores marineros del planeta. Jugándose la vida en este escenario salvaje, los vascos han escrito páginas cruciales de la historia de la navegación. En el Atlántico Norte, en la exploración de América, atravesando en ambas direcciones el Océano Pacífico. Pero ¿cuándo nació este poderoso vínculo de los vascos con el mar? ¿Cuándo conseguimos superar el miedo a su fuerza, a su olor, a su oscuridad y aprendimos a amarle? Hoy vamos a explorar esta larga y profunda relación. Quiero invitarles a un viaje en el que descubramos juntos una nueva historia de los vascos, más allá de las brumas y de las leyendas. Quiero contarles una historia de Baskonia. Los vascos nos sentimos como un pueblo marinero y a veces también como un pueblo isla, como si nuestro destino estuviera unido a las olas del océano, como si por nuestras venas corriera directamente el salitre del mar. Pero esta comunión con el mar no siempre existió. En la historia, la relación de los vascos con las aguas profundas ha estado llena de dudas y desconfianzas, de miedos. Nuestro vínculo con el mar no es tan antiguo ni tan inevitable como a veces nos han contado, no tanto como se cree. Durante muchos siglos de nuestra historia, los vascos dimos la espalda al mar. Siglos de terror no tan lejanos, en los que su inmensidad nos aturdía. No nos atrevíamos a mirarle de frente. Investigar los capítulos más antiguos del libro de bitácora de los vascos y el mar nos revelará cuándo aprendimos a afrontar el océano y también cuándo y por qué nos alejamos de él atemorizados, para finalmente reconciliarnos definitivamente y escribir juntos una historia de plenitud y de madurez. La mayor parte de las cuevas que fueron habitadas por el ser humano en la prehistoria de Baskonia estaban muy cerca del mar,
en las proximidades de los estuarios, lo que hoy es la primera línea de costa. Entonces el planeta estaba helado hasta el sur de Alemania. El agua se había solidificado y el mar se replegaba 2 kilómetros más lejos que ahora. Pese a esta notable diferencia, creemos que los habitantes prehistóricos de Baskonia no entraron en contacto con sus aguas más allá de las rodillas. Numerosas excavaciones arqueológicas, como las llevadas a cabo en el yacimiento de Santa Catalina, en Lekeitio, demuestran que aunque el mar fuera una fuente importante de alimentos, los habitantes del Cantábrico en el Paleolítico solo lo utilizaban para el marisqueo y la pesca en las playas en la bajamar. Su relación con el agua no pasaba de un contacto tímido, una aproximación adolescente, casi infantil. Aquí mismo, en las cuevas de la punta de Santa Catalina, en Lekeitio, un grupo de arqueólogos ha dedicado muchas horas a discernir y escoger con pequeñas pinzas quirúrgicas todos los restos de vértebras, espinas y otros restos óseos de pequeños peces. Trataban de diferenciar entre los que podían haber sido defecados o vomitados por las gaviotas y cormoranes y aquellos que habrían sido digeridos por las personas que vivían en las cuevas. Querían diferenciar cuál había sido la forma de vida y la forma de relación de los hombres prehistóricos con el mar y cuál había sido su dieta. La conclusión parece bastante clara: no eran pescadores de altura, eran simples recolectores de costa. Los grabados de Arminche, también en Lekeitio, se han descubierto en 2016 y son la representación de un mundo simbólico desaparecido, poblado por decenas de figuras de animales. Si nos hubieran traído hasta aquí con los ojos tapados, sin saber dónde está situada esta cueva y tuviéramos que juzgar solo por las imágenes de las criaturas que pintaron sus habitantes, cabras montesas, bisontes, caballos, se podría pensar que estamos en los Alpes o en las montañas rocosas. Sin embargo, este lugar tiene una altitud respecto al nivel del mar incluso menor que la cueva de Santa Catalina: 0 metros. Hay certeza de que el plato favorito de aquellos pobladores del Paleolítico eran los cervatillos o las crías de cabras salvajes. Pero hace ya tiempo que los arqueólogos descubrieron que ocasionalmente también eran unos entusiastas devoradores de marisco. Sus cuevas eran un auténtico basurero de conchas de lapas, ostras, almejas y mejillones. Esto entra en contradicción directa con quienes confunden hoy la dieta paleolítica con la ingesta de bisontes. Aquellas personas pintaban un mundo simbólico. No se alimentaban de los animales que representaban. La relación entre los animales de sus pinturas y los restos de comida descubiertos es casi inexistente. Sabemos que el ser humano prehistórico de Baskonia era un voraz mariscador de bajamar. Eran grupos que frecuentaban las rías y las rocas de playa, pero nada nos permite pensar que llegaran jamás a sumergirse por completo en el agua del Cantábrico, ni que supieran nadar, y mucho menos navegar. Estamos solo a 5 kilómetros de la ría de Guernica y a 8 kilómetros del puerto de Ea, en el castro protohistórico de Arrola. Desde aquí se ve un amplio horizonte de mar, pero parece que los pobladores de los castros en la Edad de Hierro se alimentaban sin dificultad. Tenían una buena provisión de carne procedente de sus rebaños y suficiente cereal en sus campos. No estaban interesados en mojarse las piernas, ni siquiera para recolectar moluscos como sus lejanos antepasados de las cuevas. Sus condiciones económicas y sus técnicas de producción les permitían sortear el mar y seguir evitándolo. Mientras que en otros lugares, como en el Mediterráneo,
se había producido una explosión de pueblos de navegantes. Los egipcios, griegos, fenicios, romanos, cretenses, cartagineses, que ya habían recorrido miles de millas marítimas. Los vascones y los bárdulos no se aventuraban jamás a subirse a una embarcación de altura. ¿Quiénes fueron entonces los primeros en adentrarse en aguas profundas del mar de Baskonia? ¿Quién tenía la experiencia marinera y el conocimiento naval para atreverse a intentar dominar el océano? La respuesta histórica es bastante clara. Los conquistadores romanos, no nosotros, no los pueblos indígenas de Baskonia. Los romanos se adueñaron de toda la costa del Cantábrico hace poco más de 2000 años. Para entonces podían presumir de haber heredado y perfeccionado una tradición de 2 milenios de navegación a vela en todo el Mediterráneo. Roma llega a Baskonia con un conocimiento exhaustivo de la navegación. Su soberanía sobre las antiguas tierras de los fenicios, griegos y egipcios les había otorgado la oportunidad de apropiarse también de toda su experiencia y cultura marítima. Los bárdulos, durante siglos, raramente tuvieron la oportunidad de ver alguna embarcación de vela flotar delante de sus costas. Con la única posible excepción de algún afortunado que estuviera mirando al mar justo el día que pasó por allí el barco del legendario marino Fíteas de Marsella. Debió de ser hacia el 330 a.C., cuando Píceas afrontaba por primera vez la ruta del Atlántico y exploraba hasta Britania. 3 siglos más tarde, naves militares procedentes de la Galia comienzan las exploraciones estratégicas para afrontar la fase final de las guerras contra los cántabros. Sin duda, la visión de aquella flota debió de resultar sorprendente para los poblados costeros de Baskonia. Julio César había llegado y conquistado el litoral hasta A Coruña, que llamó Brigantium, con una flota procedente de Cádiz. Unos años antes ya había dirigido también una expedición a Britania, la actual Inglaterra, desde la Galia, a través del Canal de la Mancha. Antes o después, los barcos romanos tenían que empezar a frecuentar el oscuro Cantábrico. Aunque no era una prioridad para ellos, los romanos comienzan a estudiar sus acantilados, sus playas y a visualizar futuros puertos y fondeaderos en sus estuarios y bahías. Era el último tramo de la costa atlántica que quedaba por controlar. Había construido faros en todos los cabos principales, desde Cádiz hasta A Coruña. Se estaba articulando una vía de comunicación fluida para la navegación. Solo les faltaba por cubrir el área cantábrica. Esto demuestra que nuestra costa fue la última en ser conquistada por Roma y, por tanto, la última en incorporarse a la navegación. A pesar de su dominio en el mar, los pilotos romanos no se encontraban especialmente a gusto en las aguas oscuras e infinitas del océano, pero tenían los conocimientos y recursos necesarios para afrontar con éxito travesías de altura, siempre que se mantuvieran a vista de costa. Desde el gran puerto de Ostia, las naves del Imperio podían llegar perfectamente al Cantábrico, pero estaba completamente fuera de sus rutas habituales. El gran geógrafo Ptolomeo lo había llamado el Mare Exterius, y Lucio Floro llamaba a este lejano y oscuro océano el Mare Externum, para diferenciarlo de su propio mar, el mar Mediterráneo. Los romanos llegaron a conocer perfectamente el Cantábrico, pero no les gustaba,
Era un mar el que no se sentían a gusto. El escritor, científico, naturalista y militar romano Plinio el Viejo, el mismo que perdió la vida en la catastrófica explosión del Vesubio en Pompeya, ubica a los bárdulos en el Sinus Aquitanicus, o sea, en el Golfo de Aquitania, que nosotros llamamos desde la Edad Media el Golfo de Vizcaya. Algunos años más tarde, en el 150 después de Cristo, el geógrafo Ptolomeo lo denomina Oceanus Cantabricus, en su geografía conocida como Atlas del Mundo. El nombre actual, Mar Cantábrico, se lo dieron los romanos. Ellos conquistaron, después de una terrible campaña militar, todo el territorio del pueblo cántabro, desde el interior hasta la costa. Y allí en la costa, en el litoral, fundaron los primeros puertos navegables. En recuerdo de aquella campaña militar, lo denominaron Oceanus Cantabricus. Mientras tanto, los bárdulos, situados entre el Golfo de los Aquitanos y el Océano de los Cántabros, continuaban viviendo de espaldas al mar, ese mismo mar que muchos siglos después acabaría cautivándoles. Los romanos crearon una densa red de puentes y calzadas de un extremo a otro de su imperio, en la que integraron a los bárdulos y vascones como pueblo, pero también crearon una invisible Vía Maris Atlántica que recorría la costa del Cantábrico. En ella fundaron los puertos más importantes, tales como Flavióbriga, Casturdiales actual, y Oyaso, nuestro Irún. Las primeras descripciones conocidas del Oceanus Cantabricus van de ría a ría. Así las describe Plinio en el cuarto libro de su Historia Natural. Partiendo del Pirineus y siguiendo la ribera del Oceanus, hallamos el Vasconum Saltus, Oyarso, los Ópida de los Bárduli, Morogi, Menosca, Vesperies, y el Portus Amanum, donde actualmente está la colonia Flavióbriga, es decir, Casturdiales, y sigue la región de los Cántabri, con 9 ciudades. Tenemos que recordar que el conocimiento de la navegación de larga distancia y la descripción, por tanto, de la costa vasca y su conocimiento y exploración nos vienen de los romanos, pero no de los romanos comerciantes, sino de los militares. Plinio es nuestra mejor referencia, pero si seguimos las descripciones de Plinio, hay cosas del mar de Euskal Herria que no terminan de encajar. Es fácil de identificar el primero y el último puerto de su lista, Oyaso y Portus Amanum, con las poblaciones actuales de Irún y Casturdiales. Pero desconocemos a qué fortalezas bárdulas se refiere Plinio con los nombres de Morogi, Menosca y Vesperies. Seguramente hayan sido sustituidos por algún topónimo vasco más reciente. Por tanto, no sabemos qué puertos tenían a sus pies. Morogi, situado en la ría del Urumea, entre Santiagomendi y Urgul, podría ser Donostia, o incluso Astigarraga, pero no tenemos evidencias seguras. A Menosca se la podría asociar razonablemente con los hallazgos arqueológicos recientemente descubiertos bajo la iglesia de Zarauz, pero habrá que confirmarlo. Y Vesperies podría identificarse con alguno de los muchos asentamientos romanos de la ría de Guernica. Encontramos hallazgos romanos en Bermeo,
en Portuondo y en toda la ría de Urdaibai. Se sospecha que al menos hay una embarcación romana hundida que ha ido desperdigando su carga a través de los siglos en forma de restos de ánforas. La ría de Urdaibai, con pequeñas calas y fondeaderos protegidos en su bocana, es un escenario altamente romanizado. Pero el mayor descubrimiento se escondía al fondo del estuario de Urdaibai, una pequeña ciudad-mercado portuaria perfectamente protegida. Esto es Forua, un antiguo fórum romano que ha sido excavado por los arqueólogos durante décadas. Es el yacimiento romano más importante de Vizcaya. Para conocerlo mejor hemos quedado con su directora, con la directora de la excavación del yacimiento desde hace décadas, la doctora Ana Martínez Salcedo, que nos recibe en un lugar muy especial. Ana, buenos días, gracias por acogernos en este extraño lugar de Forua. ¿Me dejas que te lea una cosa que alguna vez escribiste? Porque quisiera un comentario tuyo sobre ella. Dijiste una vez, la Vía Maris, como ruta de penetración de elementos culturales y humanos, debió de desempeñar un papel de primer orden en los momentos iniciales de los contactos de Roma con nuestro territorio. No en vano, los asentamientos romanos más antiguos son costeros, condicionados sin duda por la idoneidad de su carácter portuario. ¿Idóneo para qué? ¿Para qué es idóneo un lugar como Forua? Está en el lugar perfecto, en el momento adecuado. Es el final de la conquista, el norte peninsular ha sido conquistado por Roma definitivamente a partir del año 19 a.C., y a partir de entonces será cuando, en función de ese comercio marítimo del que hablaba en el texto que citabas, se irán creando nuevos emplazamientos a lo largo de la costa, muy relacionados precisamente con este tránsito de mercancías, de personas. ¿Y cómo se llamaba? ¿Esto era Forua? ¿Qué quiere decir que haya un lugar como que se llama Forua en Vizcaya? Estos foros se crean tras la conquista como modo de organizar un territorio, poblaciones dispersas, que dotándolas de un centro cívico que reuniera pues, funciones político-administrativas, comerciales y religiosas. ¿A qué se dedicaba la gente que vivía en Forua? ¿Qué instalaciones has encontrado que te permitan hablar de cuáles eran los oficios de las personas que estaban en Forua? Hasta ahora lo que hemos documentado son fundamentalmente hornos y talleres destinados a forja de hierro. Forja de hierro, herreros, por lo menos tenemos un buen número de herreros. Sí, en principio todo está relacionado con esta explotación de las materias primas que busca Roma en toda la zona conquistada, en el norte y en el Cantábrico Oriental, y lo que se está produciendo aquí básicamente es eso. No creemos que sea la única actividad, es la que conocemos. Desde luego el poblado ha tenido una actividad múltiple, como zona también eso de comercio, no solo de estos exportos y marineros serían frecuentes. Eso es, no solamente de estos artesanos que están traficando, exportando estos materiales, también a cambio están recibiendo una serie de bienes de consumo. ¿Qué reciben? Pues están recibiendo, por ejemplo, ajuares cerámicos que conforman la vida y cambian las costumbres de las personas que viven en la zona, con unas distintas maneras de comer, de cocinar, de consumir los alimentos. También reciben productos alimenticios, conservas de todo tipo, posiblemente también vinos de la región aquitana. En ese tráfico marítimo que hay muy intenso a lo largo de la costa del Cantábrico, desde el puerto de Burdeos, Burdigala, como centro redistribuidor de mercancías, y a través de la navegación de cabotaje por toda la cornisa cantábrica. ¿Otros recursos que sabemos que se explotan y exportan desde aquí? Sí, en el entorno próximo de Urdaibai conocemos las canteras de Ereño. Claro. En mármol de Ereño se han trabajado varias piezas localizadas en el yacimiento, expuestas en la actualidad en el Arqueológico Museo en Bilbao, que son dos piezas epigráficas, dos magníficas piezas con inscripciones, con textos en latín, y son piezas trabajadas en mármol de Ereño, con lo cual sabemos que las canteras de Ereño están siendo explotadas en época romana y que son también objeto de un intercambio comercial, por lo menos a nivel regional. ¿Cuánto dura esta idoneidad de los asentamientos costeros romanos? ¿Hasta cuándo están activos dentro del poblado, el asentamiento de Forua?
En el caso de Forua, con mayor o menor intensidad, bueno, hay que decir que el momento de máxima actividad y el momento de esplendor de lugares como Forua y otros del Cantábrico Oriental es la segunda mitad, mediados del siglo II, la época de los emperadores Julio Claudius, Claudio Nerón, hasta la época de los antoninos. Hasta el año 150, más o menos, es cuando podemos pensar que, bueno, y reconocemos sobre el terreno que esto está en plena ebullición. A partir de entonces las cosas empiezan a cambiar un poco. Se sigue trabajando el hierro, se siguen explotando los recursos de la zona, pero se ven transformaciones en los edificios. Se ve que la actividad comienza quizá a decaer un poco, pero sí mantiene vida, cuando menos hasta mediados del siglo IV, después de Cristo. ¿Por qué se van? ¿Qué es ya no funciona la red? ¿Qué es lo que les falta? Yo creo que en toda la zona del Cantábrico Oriental no hay cueva, monte, lugar que no hayan revisado, que hayan pateado. Encontramos elementos romanos en los sitios más insospechados, en la búsqueda precisamente de esas materias primas. Los están explotando y en un momento dado, pues quizá ya no es lo que decimos, no es rentable seguir utilizándolos. Pues muchas gracias, Ana. Ha sido muy clarificador. Muy bien, un placer. De verdad que sí. Además de en Forua, los romanos se asentaron en todos los puertos vascos que consideraron idóneos. Musquis, Bilbao, toda la ría de Ibaizabal-Nervión, Plencia, Bermeo, Sucarrieta, Arteaga, Lequeitio, el Artibai, el río Deva, Zumaya, Guetaria, Zarautz, Donostia, Oiartzun, Irún, Hondarribia, Siburu, Guetari y Bayona. Hemos llegado a la boca del puerto de la costa vasca que más actividad tuvo en época romana. Estamos en el fondeadero de Asturiaga, en el Cabo de Iguer. Probablemente este es el punto que Ptolomeo denominaba Easo Promontorium Pirinei, hace 1900 años. Aquí se había señalado el descubrimiento de un barco hundido, el primer pecio romano de la historia de Baskonia. Nos dirigimos al fondeadero de Asturiaga, donde, en las proximidades de aquel pecio, los buceadores José Angaldona y Mano Izaguirre, a 14 metros de profundidad, encontraron un conjunto de objetos extraordinariamente curiosos. Vamos a realizar una inmersión de control en el lugar donde se produjo aquel hallazgo hace ya varias décadas. Todos los historiadores vascos las conocen bien. Son unos pequeños apliques de bronce en forma de cabecitas de dioses romanos. Probablemente pertenecieron a algún cofre o un arca y servían como decoración de la misma. Lo que no creo es que casi nadie haya estado nunca más en el lugar exacto donde aparecieron. Y este es el lugar que queremos visitar. Esta figurita con este tocado de media luna es típicamente romana, probablemente del siglo I o siglo II. Debe ser una representación de Selene, la luna, o bien de sus variaciones, la Isis egipcia, que entonces estaba muy difundida, o incluso Diana, Artemisa. La persona que mejor nos puede hablar de la historia que hay detrás de los hallazgos que hemos estado viendo hace un momento en Asturiaga, junto al Cabo Iguer,
y otros muchos hallazgos y distintas hipótesis, interpretaciones sobre la navegación en época romana, es en este momento la investigadora subacuática Ana Benito, que lleva unos pocos años, yo creo, ya trabajando sobre estos temas. Ana, te queríamos preguntar, ¿de qué época son los restos navales más antiguos que encontramos en la costa vasca? Son sobre todo no romanos, sino protohistóricos. Los más antiguos son protohistóricos. Un poco anteriores a la llegada de los romanos. Entonces, de las tribus que habitaban en esta zona, por ejemplo, aquitanos, vascones, caristios y otros. Y estas, una de ellas, sobre todo, es la canoa monósila. Canoas hechas en una sola pieza, de un solo tronco de madera. Eso es lo más antiguo que encontramos. Eso es. Y posteriores a esas canoas hechas en un solo tronco de madera, ¿cuáles son los siguientes hallazgos que encontráis? Bien, bueno, pues un poco lo que habéis visto esta mañana, o la zona por donde habéis andado. Ahí, en el año 75, se habla de que se localiza un túmulo de... Un túmulo es un montón de piedras y materiales. Eso es. Pues un pecio, en realidad, de una nave mercante, con mineral de hierro, procedente casi seguro, claro, de las peñas de Haya, que están al lado, y además entre este material pues afloraban los restos del casco, junto a fragmentos de cerámica romana, que es muy habitual en esa zona. ¿Y cómo han llegado allí, tanto las del siglo I como estas tardías del fin de la antigüedad? ¿Por qué caminos han llegado? Bueno, utilizando la vía maris. En principio el océano, para lo que era el Mare Nostrum, el mar de los romanos, pues era algo desconocido, tenebroso, pero con las guerras, la conquista de la Galia por Julio César, pues se van adentrando por el Atlántico y ya empieza a ser un mar menos desconocido y menos tenebroso. Y a partir de ese momento también se conquista Aquitania, y entonces ya tenemos la unión entre Aquitania e Iberia y se empieza a navegar por el Cantábrico. Ajá. Y ese va a ser nuestro mar. Entonces ahí había dos tipos de navegaciones, una navegación de gran cabotaje, vamos a decir, y otra de pequeño cabotaje o de cabotaje medio, que se movía por nuestro golfo, lo que llamaban ellos el Sinus Aquitanicus, es decir, nuestro golfo de Vizcaya, o para los franceses de Gascuña. ¿Qué tipo de barcos se movían? En principio pensamos, también como hipótesis, que al principio evidentemente se movían con barcos traídos del Mediterráneo, pero posteriormente pues empezaron a construirse aquí en el entorno, vamos. ¿Hubo astilleros entonces, crees? Debió de haber astilleros, evidentemente. De hecho, Julio César, en las guerras de las Galias, menciona que se empiecen a construir barcos in situ para las tropas. Entonces, bueno, pues si se va a hacer para las tropas, después de la Paz Augusta, después de las guerras cantábricas, va a ser utilizado también para la navegación mercante, evidentemente, y para la navegación de personas, de mercancías. ¿Y esos barcos que se hacían aquí y que navegaban por este mar eran distintos de los del Mediterráneo? ¿Tenían que ser distintos? Sí, en principio sí. Si los haces ex profeso, tienen que ser distintos. De hecho, hoy también nuestros barcos pesqueros de aquí, los del Mediterráneo, no son iguales. Entonces aquí tenían que tener proa y popa más elevada, también un francobordo más alto. ¿Qué es? El francobordo es la distancia que hay entre la línea de flotación y la cubierta del barco. Y la borda del barco, claro. Así, o sea, eran más altos en proa y popa y más altos también en las bordas. Eso es. ¿Para qué? Pues evidentemente para hacer frente al oleaje, que aquí es mucho más habitual que en el Mediterráneo, al oleaje y a las marejadas. Entendido. ¿Y de tamaño? Y de tamaño, en el Mediterráneo, los que se han hallado andan sobre los mayores, sobre los 30 metros de eslora y unos 8 metros de manga, y sin embargo, aquí se supone que serían un poco menores y podrían andar entre los 20 metros de eslora y los 4 o 5 de manga. Encontráis mucha cerámica, me dices, porque es un objeto al final duro y que aguanta bien debajo del agua. Encontráis algunos restos de anclas, sobre todo, te has referido. ¿Por qué no encontráis más barcos? Ya. Bueno, porque por las propias condiciones del Cantábrico. ¿Ah, sí? Sí, eso no solo es en época romana, sino en épocas posteriores ha ocurrido un poco lo mismo.
es muy difícil que se conserven bien pecios, es decir, barcos hundidos en nuestro litoral, porque si están cerca de la costa, pues resulta que con las mares de fondo, pues acaban al final destrozándose. Los tritura. Eso es, y los dispersa. Entonces sí puedes encontrar restos, pero es muy difícil, sobre todo las maderas, salvo que estas estén en zonas de cieno, de lodos, en lodazales, pero si no es muy difícil si están abiertos, en mar abierto. Y además hay que tener en cuenta que tenemos una plataforma continental muy estrecha, que a pocas millas de aquí encontramos ya el talud, hay un escalón impresionante, y está la fosa de Cabretón con casi 3.000 metros. De entonces, profundidad, eso está muy cerca también. Sí, está muy cerca. Eso ha condicionado también la pesca actual, quiero decir que no estamos hablando de nada extraño, y es muy nuestro, ¿no? De todas las épocas, esto nos ha condicionado. Pues te deseo que tus deseos, que son los nuestros, se hagan algún día realidad y que podamos ver los resultados. Te agradezco mucho, Ana, te agradezco esta conversación que ha sido muy ilustrativa debajo del agua. Ojalá lo consigamos, y muchísimas gracias a vosotros. A ti. La historia de la gran navegación marítima en Baskonia es mucho más reciente y mucho menos espontánea de lo que creíamos. No empieza con los mariscadores y tímidos pescadores de la prehistoria. Nuestra verdadera historia de la navegación empieza con los romanos. Y nuestro gran referente era el principal puerto del mundo, el puerto de Ostia. Ostia significa la boca del río Tíber, la boca, la puerta de Roma, la ciudad a la que llegaban todas las mercancías, toda la pesca, todos los marineros del mundo conocido por los europeos hace 2000 años. Los romanos difundieron también las naves de pesca a vela en el Cantábrico. Y sin duda son los responsables de la difusión de muchos de los aparejos y artes pesqueras que se venían utilizando desde hacía siglos en el Mediterráneo. Anzuelos, plomos, redes, las técnicas de nasas, de caña, de arrastre, de cerco, alcanzaron su edad de oro entre nosotros en el siglo I y en el siglo II. En los mosaicos romanos del Mediterráneo se aprecian las especies que se pescaban, prácticamente todas. El arte de la pesca también se lo debemos probablemente a los romanos. Nos enseñaron incluso a pescar sardinas ayudados por los delfines. Además de sazonar grandes peces, procesaban mediante técnicas conserveras el pescado para sus particulares gustos gastronómicos, en especial para producir la salsa garum. La salsa de pescado llamada garum se vendía en las mejores tiendas de Roma. Era uno de los ingredientes más apreciados de la alta cocina de la época. Se elaboraba con tripas de pescado fermentado, de anchoita, de boquerón, de sardina, y se añadía a cualquier alimento, incluso a los vinos de mejor calidad. Hispania era la mayor proveedora de garum del imperio, y sabemos que muchos puertos de la costa vasca fueron creados expresamente como pequeñas factorías para producir conservas de pescado y en particular el garum. Primero en los años 80 y más tarde en el 2008 se excavó en Guetarí, en un lugar muy poco atractivo junto a las vías del tren, un emplazamiento donde había indicios de vestigios romanos. Allí aparecieron las piletas, las piscinas de las conserveras y salazoneras de pescado romanas. Hace casi 2000 años, en distintos puntos de la costa vasca, muchas personas, hombres y mujeres, trabajaban en factorías de conservas de pescado romanas
que en latín se llaman quetareas o cetareas. Del latín cetaria, precisamente, derivan los nombres de Guetaria y Guetarí. Ambas localidades, que hoy conservan el mismo nombre, eran centros conserveros de pescado romanos. En el Museo Saraleguinea de Guetarí se conserva una lápida funeraria de hace casi 2000 años, dedicada a 3 de los trabajadores de la fábrica de Garun. Sabemos por ella que el dueño de la fábrica se llamaba Cayo Julio Leo, y conocemos los nombres de 3 de estos trabajadores que habían sido siervos, pero que fueron liberados por su amo. Uno de ellos es Níger, el otro es una mujer, se llama Julia Hilara, y el tercero vuelve a ser un varón y se llama Adiucus. Son los primeros nombres de trabajadores del sector conservero y pesquero de la historia vasca. A menudo he pensado que este faro de Iguer, situado en un lugar tan extraordinario, a caballo entre el mar y el monte Jaizkibel, muy probablemente fuese construido sobre las ruinas de una antigua torre de señales de época romana. Los marineros romanos entenderían que en este punto era necesario un faro, no solo para poder entrar sin miedo en el pequeño fondeadero del antepuerto, sino para acceder al que fue el principal puerto de Roma en Euskal Herria, Oyaso, el actual Irún. Para poder entender mejor el extraordinario papel que tuvo el asentamiento, el puerto de Oyaso en la historia marítima de Baskonia, recurrimos una vez más a la arqueóloga historiadora, a Merche Urteaga, que lleva, yo creo que unos 35 años estudiando la materia y estudiando este territorio. Merche, alguna vez has escrito, y yo lo he leído con delectación, lo siguiente. Dice: fueron ellos, los romanos, los que describieron y nombraron el territorio, los que narraron los modos de vida de los indígenas y los que provocaron cambios trascendentales en sus hábitos y comportamientos. El nombre de Oyaso, la primera vez que aparece citado, es en las descripciones que hace Estrabón. ¿Cómo sigue ese párrafo tuyo? No hay duda, a la vista de los resultados de las investigaciones recientes, que colonizaron el espacio guipuzcoano. Colonizar el espacio guipuzcoano. Instalaron factorías pesqueras en la costa, las famosas guetarias. Explotaron los recursos minerales. Ahí tenemos no solamente las minas de Arditurri, sino todas las que están apareciendo. Construyeron puertos, calzadas, puentes, crearon nuevos asentamientos y reorganizaron los precedentes. Hasta los rincones del valle de Urbía, al pie de Aizkorri, llegaron manufacturas de sus industrias. ¿Qué significa Oyaso para Roma? ¿Hay alguien en Roma que sabe dónde está Oyaso? Por supuesto, sí. Porque primero, este Estrabón que he citado es un griego que vive en Roma en época de Augusto y de Tiberio, o sea, hace unos 2000 años. Y él utiliza además fuentes más antiguas. Y a un empresario del puerto de Roma, a un empresario del puerto de Ostia, ¿había oído hablar de Oyaso? En la Guetarí, que está a 15, 20 kilómetros de aquí, por ejemplo, dentro de lo que eran las piletas donde se fermentaba el pescado para hacer las conservas, apareció una inscripción, ¿no? una inscripción en la que aparece un nombre que es un ciudadano, o sea, es un ciudadano de Roma que ha decidido hacer negocios y ha hecho una inversión y ha instalado una fábrica de conservas de pescado aquí. ¿Qué significa la fundación de un lugar, un puerto, un establecimiento urbano como Oyaso para las poblaciones indígenas? ¿Qué significa? Pues vamos a ponernos en la piel de alguien que pertenece a la élite indígena cuando llegan los romanos y probablemente significa una oportunidad de asimilarse a esa cultura y de seguir siendo una élite. Y para los campesinos o, por ejemplo, para los pastores, probablemente no hubo ningún cambio. Siguieron viviendo con los emperadores marcando los calendarios
y demás, y otros recogiendo impuestos, pero ellos prácticamente lo único en lo que cambiaría sería que tenían a su disposición vino a saber de dónde, y poco más. Entonces, eso hay que dejar así de matizado. ¿Cuál era su ámbito de relaciones? Si coges un compás y trazas desde eso, es desde Santander, bajas, ¿no?, hasta La Rioja, el Valle Medio del Ebro, y sigues luego cerrando el círculo pasando por Burdeos. Ese es el territorio del que se abastece y donde intercambia Oyaso sus producciones. 250 kilómetros de radio, sí, es un círculo inmenso, eso es un mundo. Eso es, y además es la salida al mar del Valle Medio del Ebro. O sea, que no te olvides que Oyaso está dentro de la demarcación territorial de Zaragoza. Claro, claro. Y entonces también todo lo que produce el Valle Medio del Ebro sale, si tiene que ser intercambiado en un comercio de larga o media distancia, a través de Oyaso. Y si tuviésemos que hacer un balance final de estos 5 siglos de historia de Oyaso, particularmente en lo que respecta a la cultura marítima, ¿sería válido hasta cierto punto decir que este es el mayor centro de difusión de la cultura marítima en Euskal Herria? Vamos a decir que es el puerto que administrativamente está mejor dotado. Claro. Este comercio está moviendo además un sistema de impuestos. Cuando sale de una provincia, cuando entra una mercancía en una provincia, hay una serie de impuestos que hay que pagar al fisco, que se beneficia el Estado. Entonces, y también incluso para la pesca, no se puede salir a pescar si no se tiene una licencia, que también hay que obtenerla. Entonces, claro, Roma es un sistema administrativo que lo que trata es de drenar los beneficios y de hacerse con parte de esos beneficios. Entonces, desde ese punto de vista, Oyaso, el puerto de Oyaso, parece que es el mejor organizado administrativamente. Pues nos queda así todo mucho más claro. Muchísimas gracias, Marcha. De nada, Alberto. Si navegamos hacia el norte, Bayona fue el último puerto romano en ser creado en la costa vasca y el más duradero. Las razones de su fundación fueron muy distintas a las de sus precedentes en Vizcaya y Guipúzcoa, y las circunstancias mucho más adversas. Bayona no se creó para pescar, ni para producir la maloliente salsa garum en las conserveras, sino por motivos militares. En un momento crítico de la crisis del Imperio Romano, al final del siglo III, se construyó aquí un puerto militar fortificado, una base naval con una guarnición permanente de infantería, a la que llamaban Lapurdo, y que ha dado nombre a Lapurdi. Fue la llave del comercio y el aprovisionamiento militar a través de la red fluvial de la Baja Aquitania. Las calzadas romanas empezaban a ser inseguras y era preferible moverse por el agua. Lapurdo fue un puerto romano con una actividad tardía, pero intensa. Aquí metían las grandes embarcaciones fluviales de remo y vela cargadas de grano o de vino, las naves marítimas de transporte de ánforas de aceite, los barcos militares. Aquí los armaban y aquí también los reparaban. La situación social del imperio en aquel momento era muy complicada. Había revueltas populares, empezaban a llegar las primeras invasiones de los bárbaros. Los pasos por tierra se habían vuelto peligrosos. La única salida era reorganizar el ejército y utilizarlo para apoyar lo mejor que sabían hacer, mover mercancías y hombres por el agua. Bayona era la llave de seguridad de la Alta Aquitania. En el agónico proceso de caída del imperio, llegaron en masa los germanos, los bárbaros. Suevos, alanos, visigodos y, para desgracia de muchos, también los vándalos,
que fueron los únicos que llegaron a dominar las técnicas de navegación del mundo antiguo. En ese momento la población local vascorromana dejó de navegar. No tenían a dónde ir ni para qué. La guarnición de infantería acantonada en Lapurdo tenía un radio de acción muy limitado y sobre todo terrestre. Se hundió la navegación comercial. Probablemente los únicos que seguían navegando ocasionalmente eran los militares. Toda la administración imperial romana de las provincias del oeste, Hispania al completo, se militarizó. Cargar un barco con mármol de las canteras de Ereño en el puerto de Forua o transportar salsa garum producida en Guetaria o Guetarí dejó de tener sentido. Los mercados locales se hundieron y con ellos la relación con las autoridades centrales del imperio. El tráfico comercial marítimo cesó. Los puertos se abandonaron. Forua y Oyaso se habían reducido a 4 casas. Lo único que se mantuvo activo en la costa vasca fue la fortaleza de la base militar de Lapurdo, el castillo de Bayona. Las poblaciones portuarias estaban deshabitadas. En Bermeo, en Lekeitio, en Guetaria, ya casi no quedaba ni un alma. 10 años más tarde, en el 445, casi al borde del colapso del Imperio Romano, los vándalos, que se habían asentado en Túnez, la vieja Cartago, tras haber conquistado los lugares más ricos a los romanos, vuelven de África por la costa atlántica, comandados por su rey Genserico. Para entonces los vándalos ya habían demostrado su habilidad en el mar. Eran los bárbaros que mejor navegaban, con mucha diferencia. Fue precisamente ese dominio lo que les permitió llegar a Roma y vandalizarla durante 2 semanas. A los vándalos les costó poco entrar en el Adur, burlando la fortaleza de Lapurdo. La guarnición provincial romana, que no sabemos cuántos efectivos tenía entonces, fue incapaz de parar a los vándalos. Nada podía detener a aquellos feroces hombres del mar. Para entonces ya no quedaba ni rastro de la vieja guarnición romana de Lapurdo. Detrás de estos muros no se escondía un cuartel militar, sino una pequeña ciudad desarmada perteneciente al reino de los francos. El imperio había caído y los bárbaros habían ganado la batalla. El imperio se desintegra administrativa y militarmente. Es el final del Imperio Romano. Los pueblos costeros de Bardulia, desprotegidos, se alejaron definitivamente del mar y no volvieron a navegar. El mar solo les podía traer problemas y enemigos. Las evidencias históricas de que los siguientes pueblos que se acercaron a Vasconia, visigodos, francos, ni siquiera los nuevos vascones, llegaran a dominar la navegación de altura, son muy débiles. Eran pueblos terrestres. Sin puertos activos, sin barcos y sin marineros, el Cantábrico occidental se quedó casi vacío, aunque en algunas ocasiones naves extranjeras, procedentes incluso de Constantinopla, siguieron fondeando en nuestras costas. Llegaron los vikingos y se encontraron con un pueblo que no sabía nada sobre el mar. Los vascos vivían de espaldas al océano. Si alguna vez habían llegado a tener una tradición marinera propia, la habían olvidado por completo. Cuando en el siglo IX, en el año 848, pasan por Vasconia velas vikingas que pudieron hacer alguna invernada en el Adur, encuentran a un pobre pueblo de labradores, clérigos y un puñado de familias guerreras mal equipadas. Nadie que pudiera hacerles frente, y mucho menos sobre el agua. Los vikingos remontaron río arriba para depredar Aquitania. Ascendieron por el Adur hasta donde les llevó la marea alta, 50 kilómetros hacia el norte, hasta Dax. Así por lo menos lo recuerda el cronista musulmán tardío, Al-Himyari. Los vascos vieron durante siglos, desde el VI al X,
pasar por delante de sus costas velas exóticas, la mayor parte de ellas enemigas, sin ninguna capacidad para desafiarlas, ni siquiera de imitarlas. Una antiquísima leyenda vasca cuenta que una incierta mañana del siglo IX alguien vio pasar alrededor del Cabo de Ogoño una nave con una exótica vela y una gran cabeza de dragón en la proa. Y la visión de aquellos extraños marinos de ojos claros pudo haber causado un impacto tan potente en la imaginación de los aldeanos locales que dio lugar a uno de los grandes mitos fundacionales de Euskal Herria, el de Jaun Zuria, el rubio nórdico, que desembarcó en Busturia, el primer señor de Vizcaya. Le eligieron como caudillo para que les defendiera en una pelea contra el rey de Asturias, de la que salió victorioso, tiñendo las piedras de rojo con la sangre de los enemigos. Allí nació el nombre de Arrigorriaga. Estos mitos y leyendas fundacionales tal vez se inspiren en aquel periodo de 5 siglos en el que los vascos, distanciados del mar, vieron atracar un barco con aquellos hombres rubios a bordo. Es posible que hicieran alguna parada en Urdaibai, quizás solo con la intención de cargar agua dulce al lado de la iglesia de Aspe, en Busturia. En la Alta Edad Media, todo cuanto venía del mar era tan raro e inexplicable que podía incendiar la imaginación del pueblo y dejar una huella profunda en su memoria. El despertar de la edad de oro de los marinos vascos aún estaba por llegar. Faltaba mucho tiempo. Durante siglos, antes y después de los romanos, el mar era una barrera de terror para los vascos, una frontera que parecía imposible atravesar. Hasta la refundación de los puertos romanos a partir del siglo XI, el mar profundo, el océano, permaneció ajeno a los vascos, a sus vidas y a sus sueños. No hay nada en nuestro ADN que nos determine o nos conduzca inexorablemente al mar. Nada estaba escrito. Todo tuvimos que aprenderlo con esfuerzo.